¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión por Facebook. Hoy es la sesión final de este gran ciclo de webinars que estuvimos teniendo desde el mes anterior. Tenemos un gran tema, una gran ponente, entonces vamos a ir cerrando con broche de oro. La temática de hoy es voto juvenil, voto joven y liderazgo juvenil. Para eso tenemos a una invitada, consultora del OCDE, el Observatorio Ciudadano de la Democracia, que nos acompaña justamente Violeta Inés van der Valk-Tavera, quien es profesional en ciencias políticas, cuenta con 20 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de fortalecimiento democrático y su trabajo se ha enfocado principalmente en promover la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia institucional, la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos como mujeres, pueblos indígenas y, por supuesto, la temática de hoy, los jóvenes. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Ahora sí te paso completamente el escenario. Muchas gracias, Jennifer. Buenas noches a todos. Los jóvenes y los no tan jóvenes que puedan estar siguiendo esta transmisión. Realmente para mí es siempre un reto conversar con ustedes, con los jóvenes, porque se trata pues de reinventarse en las formas de dialogar con esta gran parte de nuestra sociedad, a la que hoy, por cierto, le toca enfrentar este reto mayor, que son las elecciones. Me hubiera gustado que el escenario fuera más interactivo, pero bueno, sabemos que estas son las condiciones que tenemos más bien ahora para comunicarnos, y vamos a tratar de que sea interactivo en el sentido de que ustedes puedan mandar sus mensajes con preguntas y también comentarios, porque me interesa muchísimo conocer cuáles son sus perspectivas sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Tengo una presentación. Para hablar justamente, espérenme un ratito, de los jóvenes y de lo que les toca hacer hoy, que es, no sé por qué no me deja presentar lo que estoy queriendo presentar, perdón, un segundo. Ahora sí, ¿no? ¿Ya la pueden ver? Sí, estamos viendo justamente tu presentación. Mil disculpas. Bueno, les decía, vamos a charlar, a conversar sobre este gran tema, como decía Jennifer, los jóvenes, las elecciones, el voto y las decisiones que pueden tomar y que deben tomar los jóvenes en este 2025. Deben estar ya un poco cansados de escuchar hablar de la democracia, de la institucionalidad, pero ciertamente es uno de los temas más importantes que hemos venido padeciendo este último tiempo. Ahora mismo lo que podemos ver en el escenario político y electoral es esta desconfianza sobre las acciones, las declaraciones, las decisiones que toman no solamente los candidatos o precandidatos, sino también las propias instancias del Estado al momento de definir cosas como la fecha de las elecciones, quiénes pueden participar, quiénes no van a poder participar, qué elementos marcan la habilitación o inhabilitación de candidatos, esta incertidumbre institucional y de la aplicación de la normativa es justamente el escenario en el que nos toca desenvolvernos como ciudadanos en democracia, o lo que intentamos lograr y consolidar como una democracia. Sin embargo, bueno, este es el escenario en el que nos toca estar. Justamente lo queremos rescatar como instituciones, como organizaciones de sociedad civil, para darle nuevamente la forma de democracia, la forma de Estado de Derecho, una forma más sólida en la que las personas, los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos.
En ese marco de desorden institucional o de ambigüedad de algunas interpretaciones que existen sobre nuestras instituciones democráticas, es que están los jóvenes viviendo esta pseudodemocracia o esta democracia, lo que esperamos que mejore como democracia, y nos preguntamos qué es lo que realmente esperan los jóvenes de este marco institucional, de esta democracia. Haciendo así breves sondeos en varios espacios que hemos tenido con ustedes, con grupos de jóvenes, con muchas organizaciones de sociedad civil, una de ellas la Fundación Jubileo y la OCDE, que ya la presentó Jennifer, escuchamos las palabras clave, digamos, en el diálogo con los jóvenes, que son la representación, cambios, oportunidades y muchas otras cosas más, pero esto ha sido lo que más nos ha salido como constantes en todos los departamentos del país que hemos visitado y con las organizaciones de jóvenes que hemos estado. Ahí tengo un pequeño video. Jennifer, no sé si me puedes ayudar a compartirlo, por favor. Por supuesto, dame un momento y lo compartimos. ¿Podrías dejar de presentar la pantalla, sí, por favor? Ya. Súper, muchas gracias. Ahora sí, nos vamos. Una encuesta reciente de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung ha revelado datos sorprendentes sobre la democracia, la economía y la satisfacción de los jóvenes. ¿Sabías que más del 50% está insatisfecho con cómo funciona el sistema democrático? Quédate a ver todos los detalles. La encuesta realizada a casi 22,000 jóvenes en 14 países de América Latina muestra que en Bolivia un 52% de los jóvenes se siente insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país. Solo un pequeño porcentaje, un 9%, dice estar satisfecho o muy satisfecho con el sistema democrático, mientras que un 39% se encuentra en una postura intermedia entre la satisfacción y la insatisfacción. Los datos indican que esta desconfianza no se limita solo a la democracia, sino también se extiende a las instituciones políticas, aunque las y los jóvenes no muestran un gran interés en la política, con un bajo nivel de participación en partidos o actividades políticas formales. Muchos siguen creyendo que el voto puede ser una herramienta para mejorar la situación del país. Según la encuesta, las demandas más urgentes de la juventud son mejoras económicas, empleo, lucha contra la pobreza y políticas públicas que se centren en sus necesidades sociales. ¿Qué opinas de estos datos? ¿Cuál es tu postura sobre la democracia en Bolivia? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides. Bueno, entonces, como pueden ver, realmente nuestra situación en general de toda nuestra sociedad, y no solamente los jóvenes, pero especialmente los jóvenes, es de insatisfacción con la democracia, con las instituciones, no solamente con los partidos políticos, sino también con las instituciones que están llamadas a garantizar el ejercicio de nuestros derechos y especialmente los derechos de los jóvenes. Aquí vuelvo a la presentación. Y bueno, para todos es un reto tratar de cambiar esta realidad y que realmente los jóvenes y los bolivianos en general nos sintamos más seguros de seguir queriendo la democracia, porque este es el mejor sistema de gobierno, al menos si queremos que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y poder ejercerlos de manera libre, ¿no? Y voy a pasarles unos cuantos datos sobre el momento actual y desde 2020 cómo han estado los jóvenes en estas instituciones, cómo han participado, cuál es su representación y su participación en las instituciones y la principal, la Asamblea Legislativa, que es el espacio de representación en la democracia, ¿no?
El año 2009, y estos son datos que he tomado de Protagonistas, que es un espacio interesante que tienen varias organizaciones de sociedad civil que trabajan sobre todo cuestiones de género, pero que también han tomado datos sobre la participación de los jóvenes. Otra vez esto tomando en cuenta, estábamos en el escenario del 2020, las elecciones del 2020, y ellos hicieron esta recopilación de datos. El 2009 fue el año con mayor cantidad de jóvenes menores de 30 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional y hubo una participación del 9.7% de los asambleístas que eran jóvenes, tomando en cuenta este rango de 18 a 30 años en este caso. El 2020, 32 jóvenes, o sea, menores de 30 años, formaban parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso era el 8.4%. 44 años era la edad promedio de los diputados y senadores en 2020, y en la Cámara de Senadores, en la actual, era 0% de menores de 28 años, ¿no? El diputado más joven en esta legislatura del 2020 al 2025 tenía 22 años al momento de haber ingresado como diputado a la Asamblea. En 2020, 8 partidos habilitaron 1.303 candidatos y de ellos 124 eran jóvenes de hasta 28 años. El 73% de los candidatos jóvenes no tiene militancia política partidaria o no tenía militancia partidaria. Esto ya es un dato súper importante, ¿no? 73% de estos 124 no tenía militancia. Porque, bueno, ahí hay un gran tema con cómo participan los jóvenes en política, cómo hacen política los jóvenes y ya no la hacen a través de los partidos políticos. Ciertamente ya son muy pocos los ciudadanos, las personas que forman parte de un partido político, porque incluso la esencia misma de los partidos se ha modificado no solo en Bolivia, sino en el mundo, y ya no se tienen tantos militantes registrados como simpatizantes o adherentes, ¿no? La forma de hacer política en ese sentido ha cambiado, se ha modificado, pero es un rasgo súper importante al momento de hacer este análisis, ¿no? En las elecciones del 2020 nuevamente, y estos son datos de otras organizaciones que también trabajan temas de juventud, que en este caso es el Combo Hub, no sé si lo conocen, de Sucre. Si están por ahí, saludos mis queridos amigos. Candidatas y candidatos jóvenes en porcentaje y por fuerza política. Verán ustedes que la participación de los jóvenes entre 18 a 28 años está aquí en azul, y el partido con mayor porcentaje de jóvenes entre sus filas como candidatos fue el ADN. El segundo fue el Libre 21, esa alianza, y después estaba PAMBOL. Pero bueno, estos fueron los porcentajes de jóvenes como candidatos. Ya después vamos a ir viendo de los electos, ¿no? Y este es otro dato más importante todavía, porque la representación de los jóvenes es bastante singular. Es un grupo que normalmente es excluido de la toma de decisiones, de los sistemas de toma de decisiones, como otros grupos. Sin embargo, otros grupos, podríamos hablar de los indígenas o de las mujeres, tienen como constante que esa es su naturaleza que los hace un grupo excluido, el ser mujeres o el ser indígenas, se mantiene en el tiempo, ¿no? En cambio, en el caso de los jóvenes, esta naturaleza que los hace un grupo especial, particular y además marginado de la toma de decisiones tradicionalmente, cambia con el tiempo. Entonces también la forma de trabajar sus intereses y sus necesidades, sus reivindicaciones, es distinta porque va modificándose a lo largo
de este ejercicio de representación, ¿no? Entonces, ahí yo veo en algunos puntos una desventaja en sentido de que la esencia de la juventud con la que ingresan los representantes a la Asamblea Legislativa o a los espacios de toma de decisiones va modificándose en el tiempo y la agenda probablemente también se vaya modificando. Eso se los dejo para ustedes, para su análisis concienzudo y mirando un poco hacia atrás de esos candidatos que ustedes conocieron como jóvenes en el 2020, qué tanto han mantenido esa agenda que le importaba a los jóvenes en ese momento y por la cual seguramente han sido elegidos, ¿no? Los candidatos que seguirán siendo jóvenes a lo largo de su mandato eran mucho menos que los que ingresaron, por supuesto, ¿no? Pocos iban a mantener esa esencia de juventud. Y aquí les traigo un poco ya más datos más actualizados. No hay muchos todavía porque no se han presentado, no se ha presentado todavía el dossier del padrón electoral con el que vamos a ir a las elecciones 2025, pero sí hay algunos datitos. Y aquí, bueno, es importante decir que ya para las elecciones judiciales del 2024, la mitad del padrón, o sea, más de la mitad, el 54%, estaba conformado por personas entre 18 y 40 años. Sé que esto se va mucho más allá de los 28 o 30 años que se pueden considerar como personas jóvenes, pero de todas maneras, es el dato más cercano que tenemos del padrón actualizado, ¿ya? De esos 5.6 son jóvenes de 18 a 20 años. Eso quiere decir que estaban ejerciendo su derecho a votar por primera vez, ¿no? Y por eso el dato es interesante, solo 5.6. Veremos cómo se modifica este dato en las elecciones y con el nuevo padrón electoral. Como les digo, no tenemos todavía los datos últimos. Pero tenemos este dato que es del padrón del 2021, que es el último dossier que se ha publicado por parte del órgano electoral, y que sabemos que respecto de este número y de este porcentaje ha crecido un 4%. En este caso, para los datos oficiales del 2021, más del 30% del padrón estaba conformado por personas de entre 18 y 30 años. Como les digo, hay un crecimiento de hasta 34% de personas hasta los 30 años que van a votar en estas elecciones. Por eso es que se hace tan importante el voto joven en estas elecciones. Ciertamente la importancia va a depender de cómo juguemos las cartas o cómo jueguen las cartas, sus cartas, los jóvenes, en su toma de decisiones, en el valor que le den a su voto y cómo definen las elecciones, ¿no? 1/3 del padrón no es poca cosa, es un gran porcentaje, pero no solamente para la emisión del voto, sino también para la tendencia que debería tener todo el proceso electoral, ¿no? Y lo vamos a ir conversando a lo largo de la exposición, pero para que lo tengan en mente. ¿Qué elegimos en el 2025? Nosotros tenemos un sistema que hace las elecciones del Ejecutivo y del Legislativo de manera conjunta, entonces elegimos todas estas autoridades, ¿no? Elegimos el binomio presidencial, el órgano ejecutivo, que es presidente y vicepresidente. Además, elegimos 130 diputados, de esos 60 son uninominales, 63 plurinominales, al revés, 60 son plurinominales, 63 uninominales y 7 son diputados indígenas. Además, se eligen 9 representantes de organismos parlamentarios supraestatales y 36 senadores
que son 4 por departamento, ¿no? Esto es todo lo que votamos el día de las elecciones. Y hago mención a este tema porque a veces nos concentramos demasiado y le damos demasiado valor a solamente la elección del órgano ejecutivo, o sea que elegimos presidente y vicepresidente. Sin embargo, y particularmente en un escenario como el que tenemos hoy, en el que hay tantas fuerzas que van a participar del proceso electoral, pero además ninguna con una posibilidad real de tener una mayoría tan arrolladora como a la que nos hemos estado acostumbrando las últimas 2 décadas, como la ha tenido el MAS, ¿no? Ninguna fuerza política en este momento, al menos hasta el momento, muestra la fortaleza suficiente como para tener el dominio de la Asamblea Legislativa, ¿no? Una mayoría que no requiera de apoyos, consensos, alianzas o negociación, en el mejor de los sentidos, negociación política en la Asamblea Legislativa para la aprobación de leyes. Por lo tanto, mirar lo que va a suceder con nuestros representantes y con el voto que tenemos que emitir a favor de diputados y senadores, pluris o unis, es supremamente importante, ¿no? Porque ellos, en las manos de estas personas, de estos asambleístas, de estos legisladores, va a estar las grandes decisiones. Ya no vamos a tener un escenario en el que el Ejecutivo daba la orden y el Legislativo simplemente tenía que viabilizarlo a través de la norma. No, en este caso vamos a necesitar que la conformación de ese órgano legislativo realmente cuente con nuestro voto consciente, reflexionado, que esté informado para saber por quiénes estamos votando y cuáles son sus tendencias, cuáles son sus prioridades, cómo me representan mis intereses o no, porque de ellos van a depender muchas de las decisiones que se van a tomar. Por supuesto, el presidente y vicepresidente el Ejecutivo es un órgano muy importante, claro que sí. Sin embargo, en este caso, la Asamblea Legislativa va a volver a tener un rol protagónico. Y en estas elecciones 2025, y pensando nuevamente, volviendo al foco de la juventud, del voto joven, pero no solamente del voto joven, sino de cómo participan los jóvenes en el proceso electoral, miramos un poquito, y aquí les he traído un pantallazo de los binomios, que es lo que tenemos a la mano, porque otra vez vamos a elegir todas esas otras autoridades, pero lamentablemente todavía no tenemos información sobre eso. Y como el escenario está tan movedizo, no hay más información relativamente certera que esta. Estamos en plena época, temporada, actividad electoral. La actividad del calendario electoral hoy se centra en la inscripción de candidaturas y la presentación de listas. Y este es el panorama que tenemos, ¿no? Tenemos siglas y alianzas que han empezado a definir su binomio presidencial. Hasta el momento, lamentablemente, no hemos visto mujeres como parte de los binomios. Ahí he puesto unos signos de interrogación porque sin tratar de meter ideas ni mucho menos, simplemente porque estas son las imágenes que han estado circulando sobre los binomios y las posibilidades que se abren todavía y quedan pendientes de definir. Pero no hemos visto mujeres en los binomios presidenciales, a pesar de que hemos tenido todo este debate y la intención de que la paridad se dé también en el binomio presidencial. Sin embargo, no se ha presentado todavía, pero no está cerrado. Lo que sí hemos visto es la presencia de al menos un par de personas que son jóvenes, no necesariamente menores de 30 años, pero que
son relativamente jóvenes o representan caras nuevas que no son necesariamente renovación, pero son caras nuevas dentro del escenario político, ¿no? Tenemos 2 candidatos que son jóvenes y otros que son caras nuevas porque no los conocemos nosotros en persona, porque hace muchos años que han estado en política y hoy vuelven. Son nuevos en ese sentido del mediano plazo, digamos, ¿no? A largo plazo parece que ninguna cara sería realmente novedosa en nuestro panorama político. Pero bueno, siguiendo, ¿dónde quedaron los jóvenes, ¿no? En este escenario político y que clamaba y hablaba tanto de renovación, de cambios, de estar cansados de un esquema y de unos políticos y de unos partidos políticos, además, que ya hubieran estado terminando su ciclo y que tocaba renovar. Ustedes me dirán si los ven o no, pero al margen de los binomios y del voto que tienen que emitir los jóvenes, ¿dónde y cómo están participando los jóvenes? Y estas son preguntas muy serias que les lanzo a ustedes y que espero que en el momento en que podamos conversar un poquito me puedan dar algunos comentarios. Y la otra pregunta es si el liderazgo joven estará en los candidatos. Si ustedes reconocen, ahora hay toda una nueva ola de comentarios que dicen la juventud o la renovación no está en la edad, o si es una cara nueva siquiera. Está en las propuestas, en los discursos, en la manera de hacer política. Bueno, podrían ser matices o no, ustedes también lo definirán. Personalmente creo que una cosa tiene que ver con la otra, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Por qué son importantes los jóvenes en el proceso electoral? ¿Son necesariamente renovación? Ciertamente no. No es necesariamente el hecho de que haya una persona joven va a traer ideas nuevas o va a representar la renovación. Puede que no, puede, como dicen muchos, que sea un joven con ideas viejas, pero ciertamente tiene que ver con un cambio generacional, ¿no es cierto? La renovación tiene que ver con eso, con el cambio en las prácticas, en la manera de pensar, en la comprensión de la realidad desde un foco distinto, desde una realidad propia diferente, porque las personas mayores de 30 o 40 años ciertamente vemos las cosas totalmente diferente a cómo las ven los jóvenes. No somos, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados a vivir la tecnología. Algunas cosas nos parecen aberraciones, pero para los jóvenes son absolutamente normales y es como parte de su vida, es una extensión, es la fluidez del ser, la encuentran en la tecnología, en la inteligencia artificial, en hacer el TikTok, etcétera, 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 ¿no? Pero eso no quiere decir que una persona adulta más grande, un candidato o un representante por usar TikTok esté renovando la política, ¿no es cierto? No lo creo. Parecería ser que todos los candidatos se han volcado a hacer TikTok, algunos un poco ridículos, otros muy ridículos, en fin, pero ciertamente habrá que ir más atrás, más abajo, más al fondo para ver si esto realmente representa y tiene que ver con liderazgos de renovación que representan los intereses de la juventud y tienen que ver con estas prioridades que son diferentes y con formas de pensar el mundo de una manera distinta y de encontrar soluciones también de una manera distinta. Pero aquí yo puse al final esta frase que es la presión para transformar, porque me parece que es lo más valioso que tiene el liderazgo juvenil. Si bien
por muchas razones estamos viendo que las candidaturas, los binomios hasta ahorita no están conformados por una persona necesariamente joven o evidentemente joven. Ciertamente el rol de la juventud no solamente tiene que estar fijo en ser el candidato. Sí es importante y por supuesto que esa es la lucha, que haya renovación así de explícita y que los jóvenes tengan su espacio en la toma de decisiones. Sin embargo, también está en la presión para transformar. 34% del padrón es una gran participación y es una gran presión para transformar. Y aquí quiero vincular esto con justamente qué es lo que están haciendo los liderazgos jóvenes para transformar. Y el liderazgo joven, con liderazgo joven no solamente nos tenemos que referir a una persona que sea joven, sino que hay organizaciones de jóvenes que ejercen liderazgo y que liderizan procesos, como por ejemplo toda esta línea de trabajo de acción política por el medio ambiente, contra la crisis climática, etcétera. Esa es una de las grandes líneas o la línea de trabajo que tienen con la inclusión, por ejemplo, ¿no? Son grandes líneas de trabajo que liderizan los jóvenes porque justamente porque se trata de la comprensión de la realidad desde un escenario distinto, desde una perspectiva diferente y porque tienen prioridades distintas también los jóvenes, porque les ha tocado ver el mundo y vivirlo desde un momento distinto, desde una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué sabemos de las propuestas que nos están haciendo los candidatos? Parecería ser que los candidatos se han quedado como muy concentrados en esta parte, ¿no? En la economía, que obviamente Bolivia ahorita está atravesando un momento en el que no podemos mirar para otro lado. Estamos en medio de una crisis muy compleja que, como dice muy bien la Fundación Jubileo insistentemente, es multidimensional. No solamente tiene que ver con una crisis económica simple de la crisis cambiaria o una crisis inflacionaria, sino tiene que ver con una crisis energética, con el retorno a la pobreza de una gran masa de personas que había salido de la extrema pobreza y de la pobreza y que hoy está en riesgo de volver a caer en la pobreza, una crisis de empleo, de además calidad de empleo, la crisis climática y un largo etcétera, ¿no? Entonces no podemos simplemente mirar para otro lado y hablar de romanticismos, tenemos que caer en la realidad y parte importantísima de esa realidad es la economía, por supuesto, y nuestra crisis económica. Pero parece ser que hasta el momento, todavía no hemos iniciado la etapa en la que se presentan los programas de gobierno y las propuestas electorales. Sin embargo, a los precandidatos ya los hemos escuchado hablar de sus propuestas y los medios de comunicación también tienen un gran rol en esto. Se han concentrado hasta el momento sobre todo en la parte de las propuestas económicas. Pero bueno, aquí yo voy a terminar con esta imagen que es muy sencilla, pero que recoge otra vez muchas de las cosas que hemos estado conversando con los jóvenes en el país, por el país a lo largo ya de casi 2 años, y haciendo un poco esta priorización, ¿no? Sí, la economía es un gran tema, pero sobre todo relacionada con el empleo, ¿no? Con las oportunidades que pueden encontrar los jóvenes para iniciar su vida económicamente activa, pero además su independencia, el desarrollo de una vida plena, ¿no? Con empleo, con acceso a salud, la calidad educativa es uno de los grandes temas que hemos encontrado entre la juventud, especialmente en ciudades o departamentos en realidad que no son parte del eje, donde hay cada vez
En vez de haber más opciones, hay menos opciones, y especialmente en este momento tan crítico donde las opciones privadas se van haciendo más excluyentes, ¿no? Las universidades privadas ya no son una opción tan obvia para muchas familias. Por lo tanto, esas oportunidades también se van cerrando. Y la calidad educativa está en crisis desde hace muchísimo tiempo, pero hoy a mí me ha parecido un hallazgo súper importante que antes, y como decía Jennifer al principio, ya tengo varios años trabajando en estos temas, pero es la primera vez que encuentro una demanda, un interés tan marcado en mejorar la calidad educativa desde los jóvenes, porque necesitan mejorar su competitividad. Y esa es una necesidad visualizada desde la autocrítica y desde la crisis, desde la necesidad, desde el desempleo que sienten los jóvenes y que están viviendo hoy los jóvenes. Pero, por supuesto, también tienen otro tipo de prioridades, como el medio ambiente, que es una de las causas bandera de la juventud. Y otro tema importantísimo es situar a la juventud en las ciudades. Sabemos que cada vez más personas se van del campo y llegan a las ciudades, y sobre todo las personas que migran son jóvenes, ¿no? Entonces hay que mirar y hay que entender nuestro país desde esta realidad. No es un deseo necesariamente, sino una realidad. Entender al joven en la ciudad, en qué ciudades estamos, cómo estamos viviendo, y especialmente cómo están viviendo los jóvenes, ¿no? En esto de empleo, salud, competitividad, calidad educativa, inclusión, etcétera. Otros temas que han sido siempre como que un hilo conductor en todas las propuestas programáticas, pero además en todos los procesos electorales, siempre han sido la justicia, que ya se lo ve así como algo tan lejano, añorado, pero inalcanzable. La justicia, la democracia, el tema energético, que hoy se hace súper importante. Y aquí otro elemento súper innovador para los que vemos estos temas desde hace ya mucho tiempo, este reclamo por incrementar el acceso a tecnología, ¿no? Que sea además más democrático. Y bueno, aquí me voy a quedar, Jennifer, tú me dirás cómo abrimos el espacio. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, querida Violeta. Bueno, ahora sí nos vamos a pasar a las preguntas, pero antes te comento que nos están mandando saludos desde algunos departamentos. Tenemos a Cochabamba, saludos de La Paz, de Tiquipaya, Cochabamba. Nos escriben desde El Carmen Rivero Torres, Bolivia, Cochabamba, Oruro. Ahora sí vamos a pasar con algunas preguntas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la experiencia que necesita un joven entre los 18 y 30 años para participar de forma activa en el ejercicio democrático en nuestro país? A ver, la experiencia va a depender muchísimo de qué tipo de liderazgo ejercen los jóvenes en este momento y en qué espacio quieren participar, cómo quieren participar, ¿no? Si quieres ser un candidato, probablemente tienen que trabajar en espacios más visibles de liderazgo, que además impliquen una acción concreta, con logros identificables, pero además, bueno, estas habilidades de convocatoria que tienen los líderes normalmente, a los que se busca para procesos de esta naturaleza, que son electorales, y lo que están buscando todas las opciones políticas, las organizaciones políticas, partidos o alianzas, es justamente personas, líderes que tengan capacidad de convocatoria, ¿no?
que sea un joven que convoque a otros jóvenes, pero además que tenga la capacidad de convencer para que le den su voto, ¿no? Sin embargo, como les digo, depende de en qué espacios quieres incidir y qué tipo de liderazgo quieres ejercer. Si más bien tu foco está puesto en ejercer un liderazgo, como les decía, que ejerza presión sobre hacia dónde deberían estar enrumbadas estas elecciones, hacia dónde queremos que miren los candidatos y se hagan las propuestas, probablemente el liderazgo va a ser otro, ¿no? Va a estar más anclado en la causa misma por la que se siente sensibilizado o motivado este joven o este grupo de jóvenes o estas organizaciones de jóvenes, ¿no? Ciertamente, como les comentaba, conocemos muchas organizaciones que han puesto sobre la mesa de la toma de decisiones, del debate, no solamente electoral, sino a lo largo de todos estos, ya casi llegar al final de estos 5 años de legislatura y de periodo de gobierno, el tema de medio ambiente, ¿no? Ha sido un trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil, sí, pero hay que reconocer el protagonismo y el liderazgo que tienen las organizaciones de jóvenes en este trabajo y en esta agenda. Entonces, la experiencia yo creo que no tiene que ver con tantos años de estar trabajando en algo, pero sí con el espacio que quieres copar, el cambio que quieres hacer, en qué parte de este proceso electoral quieres incidir. No estoy diciendo que pretender ser candidato sea algo menor, no, para nada. Yo creo que hay que ir abiertamente y sin ningún tipo de contemplaciones o de miedos, de temores a decir que quieres ser candidato. Creo que esa es una de las cosas que más falta nos hace, porque muchos jóvenes y muchas personas en general lo que tendemos a decir es, no, y a mí no me gusta la política, yo no quiero participar en política, la política es sucia, y como que dejamos pasar las oportunidades porque sentimos miedo. Si es verdad, seguramente da mucho miedo que te hagan una propuesta de ese tipo, pero creo que es el momento de dar ese tipo de pasos, ¿no? De lanzarnos a hacer política de manera formal y además teniendo el valor de ser parte de la cosa pública, ¿no? O sea, de realmente ser parte de estas instituciones que van a tomar las decisiones con todo lo que eso involucra, ¿no? Con grandes responsabilidades, pero ese es el tipo de liderazgos que se necesitan hoy, valientes, porque se necesita muchísimo trabajo, responsabilidad y compromiso de parte de quienes pueden hacer un cambio de perspectiva, de manera de encontrar soluciones a nuestros problemas, que son los jóvenes, ¿no? Gracias. Vamos a ir continuando. Tenemos otra, me parece que es un poco una experiencia. Dice, hoy escuché que los jóvenes no piensan bien al momento de votar, ya que se dejan llevar por la moda como los candidatos TikTokers. ¿Cree que es cierto? Dice. Bueno, aquí, mira, es interesante lo que comenta, porque también vemos algunos candidatos que se han vuelto TikTokers justamente para seducir a los jóvenes, ¿no? ¿Quién sigue a quién? Habría que pensar, que preguntarse. Unos candidatos que no tenían nada que ver con, o que no hacían TikTok y que no los veías bailar por nada del mundo, y hoy, para meterse en la mente de los jóvenes, han empezado a hacer TikTok, a utilizar TikTok, que no digo que esté mal, pero es quién está afectando a quién realmente. Yo creo que los jóvenes tienen que tomarse en serio este proceso electoral.
No podría decirte si no lo piensan muy bien, probablemente lo piensan mucho y la decisión que toman es súper razonada, pero viendo otras prioridades. Sin embargo, creo que a todos los bolivianos nos hace falta reflexionar muchísimo más, mucho más profundamente al momento de expresar nuestro voto, de dar nuestro voto. Y es que tenemos muy poca cultura de, primero, informarnos de manera responsable para emitir el voto en general. Participamos muchísimo, tenemos porcentajes altísimos de votación, o sea, llegamos a 85% de personas que acuden a votar, de ciudadanos que ejercen su derecho al voto. Eso es algo impresionante. En cualquier región del mundo, a nivel mundial, tenemos uno de los índices de votación más altos. Sin embargo, habría que ver cuántos de los que votamos, sin importar si es joven o no, realmente sabemos por qué estamos votando. No solamente por quién, sino por qué nos han ofrecido y qué consideramos además que sea medianamente posible que se cumpla, ¿no es cierto? Y ese es un ejercicio que deberíamos hacerlo como sociedad. Nosotros como organizaciones sociales también tenemos un espacio de autocrítico en el que decimos qué tanto estamos pudiendo hacer de seguimiento al cumplimiento de esa oferta electoral. Nos presentan programas de gobierno, se supone que uno vota por el candidato y por ese programa de gobierno, pero muy poco rastreamos cuánto se ha cumplido de ese programa de gobierno, ¿no? O al menos que se haya seguido la tendencia de ese programa de gobierno, ¿no? Nos han prometido, voy a dar el ejemplo del medio ambiente continuando ahí, nos han prometido cosas maravillosas sobre los derechos de la madre tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de eso se ha cumplido realmente? Y vemos el tema de las áreas protegidas, de la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas que son áreas protegidas. Vemos tráfico de tierras, eso que tiene que ver con los derechos de la madre tierra. Por ejemplo, ¿no? Así sencillito y muy superficial. Pero ese tipo de ejercicio que deberíamos hacerlo de manera continua y no solamente en procesos electorales, es una falencia que tenemos como sociedad y tenemos que empezar a tomárnoslo en serio. Entonces, si los jóvenes piensan bien o no su voto, probablemente no es un rasgo único de la juventud. Creo que todos los bolivianos tenemos que hacer ese mismo ejercicio y sí, mejorarlo, de hecho. También tenemos una pregunta de Winetka que dice cuáles son o qué medidas deberían tomar en las unidades educativas para poder enseñar la importancia que tienen las elecciones. Me da la impresión de que los jóvenes salen del colegio y no se interesan por el trasfondo que implica una época electoral. Sí, mira, nosotros también consideramos que se han generado vacíos grandísimos en las últimas décadas sobre la formación que tienen los jóvenes en temas en general cívicos, vamos a llamarlo así. Antes en los colegios teníamos esa materia cívica, educación cívica, creo que ya no existe. Pero los contenidos en ciencias sociales, por ejemplo, parece que quedan cortos, ¿no? No entendemos nuestra democracia y no sabemos qué implicaciones tienen nuestros derechos. A los jóvenes, a los niños, adolescentes que están en edad escolar, les enseñan sobre sus derechos como niños y adolescentes. Sin embargo, hay que ir más allá, ¿no? Y enseñarles sus derechos como ciudadanos y sus deberes como ciudadanos. ¿Qué significa? ¿Qué implica ser un ciudadano? Los jóvenes ejercen ahora, mucho más que antes, su primer voto, ejercitan su derecho a votar por primera vez, normalmente cuando están en el último año de colegio, ¿no? Hay algunas excepciones que lo hacen en el primer año de la universidad o por ahí,
Pero ciertamente, ¿qué conocen sobre sus derechos, sobre los deberes que tienen al momento de ejercer el voto? Es poco. El entendimiento, por ahí han visto la lista de derechos y deberes, ¿no? Pero ¿qué entendimiento tienen realmente? ¿Qué espacios de reflexión hemos logrado generar como sociedad para los niños y para los jóvenes sobre este tipo de cosas? Por ejemplo, hay esta materia que es valores, ¿no? En algunos colegios hay religión, en otras hay ética y valores, ¿no? Pero ¿qué se enseña ahí? ¿No? A ser bueno, a ser respetuoso, pero necesitamos ir más allá de eso. El entendimiento y la reflexión sobre el ejercicio de los derechos y de los deberes como ciudadanos, ¿no? La ética de un ciudadano, no solamente de una persona en un espacio privado, sino la ética del ciudadano que forma parte de una comunidad, y me refiero no a una comunidad como sinónimo de un pueblo, sino a una comunidad como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Y que ustedes deben estar súper familiarizados cuando generan comunidades en las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué ética como individuo que formo parte de esa comunidad, en este caso Bolivia, necesito necesito adquirir para mí, ejercitar? Porque de esto depende justamente el entendimiento que voy a tener de la democracia y lo que le voy a pedir a estos candidatos, candidatas que se vayan a presentar para ser mi representante o mi presidente o mi presidente. Ese tipo de reflexiones nos faltan, pero además nos faltan muchísimos espacios que antes estaban dados, por ejemplo, en las universidades o en los comités cívicos o en otro tipo de organizaciones que generaban liderazgos y que generaban acción política y experiencias de acción política con construcción, pero además con un efecto directo que los jóvenes podían ver, percibir y entonces aprender para ejercer un liderazgo más responsable, para ejercer para ser parte de este sistema de toma de decisiones, ¿no? No estoy diciendo que antes las organizaciones eran fantásticas, no, para nada, seguramente estaban también llenas de problemas. Sin embargo, había espacios para experimentar la acción política, ¿no? Y había cómo ejercitar y generar liderazgos, renovar los liderazgos, que puede ser mal visto o no mal visto el sistema de representación que tenemos, pero es lo que existe hoy. Ahorita seguimos teniendo este sistema de participación y representación, pero ya no tenemos los mecanismos que nos permitían generar líderes que pudieran funcionar o ejercer, digamos, su liderazgo en estos espacios formales que son los partidos políticos, las organizaciones políticas y elecciones a través de partidos políticos y organizaciones políticas. Nos quejamos de que no hay renovación en los partidos políticos y que seguimos repitiendo las viejas prácticas. Sin embargo, no tenemos espacios que permitan la formación de nuevos liderazgos y es más, en muchas ocasiones se impide que hayan organizaciones que apoyen la formación de liderazgos políticos, porque está mal visto hacer política, porque está menospreciado hacer política. Y eso es algo que tenemos que recuperar en todos los espacios educativos, de niños, de jóvenes y de personas adultas también, porque todos deberíamos poder ejercer liderazgo en algún político en nuestros espacios. Muchas gracias, Violeta. Comentarte que tenemos algunos comentarios más en las redes sociales, pero también queremos rescatar algunas preguntas que nos fueron dejando en la última sesión. Cuando ellos llenan su asistencia, también se les deja un espacio donde ellos pueden dejar la pregunta para la siguiente sesión. Entonces vamos a rescatar algunas preguntas de ahí, ¿ok? Acá nos dicen, los jóvenes están en la incertidumbre por decidir
por quién votar. Entonces, ¿a qué cree que se debe eso y cómo podemos generar un voto informado y crítico? Bueno, en esa incertidumbre estamos todos. A mí me preguntaban por quién vas a votar y tampoco sé por quién voy a votar. Pero hay cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien. Yo creo que esto de no dejarse llevar por el TikTok es un muy buen primer paso. No que no vean TikTok, me parece fabuloso porque es una herramienta que además exige que las personas sean más concisas, más concretas y qué sé yo, está bien, muy bien como una primera impresión, pero luego hay que ir al fondo, ¿no? Tenemos en el calendario electoral, que no estoy segurísima ahorita, pero creo que en junio se presentan, el 18 de junio, si no me equivoco, se presentan las propuestas, ¿no? De los candidatos. Y ahí hay que hacer un trabajo, seguramente van a haber medios de comunicación, van a haber organizaciones que trabajan temas puntuales como género o generacional o medio ambiente, economía, organizaciones especializadas que van a hablar y que van a lanzar críticas sobre las propuestas. Entonces, buscaremos ese tipo de información que realmente nos dé luces sobre lo que nos están proponiendo. No nos quedemos con el titular de la propuesta, sino ir un poquito más atrás. Y también una cosa súper importante es no quedarnos con la cara del candidato a presidente y vicepresidente. No nos quedemos ahí. Por favor, revisemos la lista de sus candidatos, de sus candidatas. Hay una lista de uninominales y una lista de plurinominales, hay la lista de senadores. Iremos a revisar, porque eso te muestra muchísimas cosas, ¿no? Te muestra realmente cuál es la tendencia de la posición del candidato principal, que es el candidato a presidente. Puede decir muchas cosas en su discurso, pero con el resto de su plancha o con el resto de sus candidatos uninominales, tú también te puedes dar cuenta de cuánto de cierto hay en ese discurso, ¿no es cierto? Si te está presentando en el discurso, no quiero inducir a nada, ¿ya? Pero si te está presentando maravillosas cosas en la primera propuesta, en el speech que te lanza como candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, pero por detrás tiene su primer senador, es una persona que sabes que hace todo lo contrario, pues no serán pues muy francas sus intenciones, ¿no es cierto? Porque quien le va a tener que aprobar la ley para hacer lo que te está diciendo que va a ser ese senador que realmente no condice con la propuesta que te está presentando. Entonces, esa es una muy buena forma de aclarar también qué línea quiero realmente seguir, a qué candidato le voy a dar mi voto, que es muy importante. ¿Puedo votar cruzado? Sí, puedo votar cruzado. Puedo votar por un candidato a la presidencia de un partido y por un candidato a diputado uninominal que sea de otro partido. Es verdad, eso también puedo hacer. Pero tengo que pensar qué es lo que me está tratando de decir mi candidato a presidente cuando pone a ese candidato a diputado uninominal en su lista. Si no me gusta, debe ser por algo, ¿no? Porque no va con lo que estoy pensando, con las prioridades que tengo. Entonces, hacer ese tipo de análisis, rastrear, hurgar un poco más profundamente qué es lo que me está tratando de ofrecer, o que realmente me está ofreciendo el candidato, por un lado con su discurso y por el otro lado con sus acciones, ¿no? Y parte importante de sus acciones son los candidatos que va a poner en sus listas. Ok, vamos a ir finalizando entonces con una última pregunta. Es un poco picosa desde mi punto de vista, pero ahí te la dejo. Dice, ¿en verdad es vital la participación de un agente de representación de edad juvenil para conseguir que se escuchen las voces de los jóvenes? Ciertamente,
Como les decía y siendo consistente con mi presentación, yo creo que no necesariamente puede estar en un candidato, pero sí, por supuesto que es absolutamente relevante, importante, imprescindible esta acción de presión, esta acción de cambio generacional, porque por muy innovador y renovado que se sienta un candidato o una candidata que no sea joven, hay una distancia generacional importante que, por supuesto, cambia totalmente las perspectivas desde las que se trabaja y desde las que se toman decisiones. Como les decía también en la presentación, hay una cuestión importante a tomar en cuenta cuando se trata de la representación joven, y es que probablemente ese joven que es electo a los 28 años va a dejar de ser joven, o al menos estar en ese margen de juventud reconocido oficialmente, en medio de su gestión, ¿no? Legislativa o en el ejecutivo. Va a dejar de ser joven. Pero se supone que tiene una mirada distinta, que pertenece a una realidad, a una forma de ver las cosas y de entender las cosas diferente. Y si nuestro deseo, nuestra intención y nuestro voto va a ir por una opción que al menos prometa la renovación, el cambio y que realmente nos esté ofreciendo alternativas de soluciones distintas a las que ya hemos estado viendo, seguramente la presencia de personas jóvenes va a hacer la diferencia, ¿no? Es verdad, por ejemplo, para trabajar la agenda de mujeres, no es necesario que haya una mujer, seguramente no va a ser así de taxativo, ¿no? Pero no va a ser lo mismo si esa agenda de mujeres la presenta o la trabajan las mujeres que si la trabajan hombres, ¿no es cierto? Tiene una naturaleza totalmente distinta, que es el entendimiento, la comprensión, la pertenencia a esa agenda, ¿no? Te representa porque tú la has hecho, porque se supone que viene desde un lugar de la vivencia propia. Entonces, yo creo que sí, la presencia de los jóvenes, no solo en las candidaturas, como les digo, pero sí en los espacios de acción política son imprescindibles. Vamos a añadir una pregunta más. La han estado repitiendo bastante en el Facebook, entonces creo que sí es importante que vayamos respondiéndola. Varias personas han preguntado más o menos desde qué edad se puede abordar el tema de democracia, han puesto el tema de justicia, el tema de política y también cómo se debería abordar. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando de la educación, ¿no? Yo considero que nuestro sistema educativo, y si tenemos la oportunidad de hacer una nueva reforma educativa, debería empezar por ahí, de formar ciudadanía, y la manera en la que tú generas buenos políticos es generando buenos ciudadanos primero. Entonces, me parece que la edad para iniciar esto es desde, no sé, pues pre-kinder, desde la primera formación, la más temprana posible, porque estamos formando ciudadanos, ¿no? Y un ciudadano tiene diferentes ámbitos de acción, diferentes etapas de acción dentro de la comunidad, como parte de la sociedad. Y esas etapas se van desarrollando con diferentes derechos y deberes. Entonces, todas las etapas tienen derechos y tienen deberes específicos que van creciendo, pero que deben irse sosteniendo los unos sobre los otros, ¿no? Se construyen unos sobre otros. Necesitamos los fundamentos más básicos desde los más chiquitos. No le puedes enseñar a una persona de 18 años a ser respetuoso, porque probablemente si no lo ha aprendido antes, no lo va a aprender a sus 18 años. A no ser a la mala, ¿no es cierto? A la fuerza, con correctivos y cuestiones así.
pero si lo trabajas desde niño seguramente lo vas a lograr. Y parte de eso es construir pues ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que es como la que nos antojamos viendo en otros países, ¿no? Cómo se respetan los semáforos, cómo aunque no haya una cámara vigilando, nadie se roba nada, y ese tipo de cosas que construyen ciudadanía porque hacen la convivencia más posible, más pacífica, más democrática. Esos son los que, esa es la ciudadanía que nos va a posibilitar tener una mejor democracia porque vamos a tener mejores políticos, ¿no? Que aunque no los estemos mirando, no se van a robar nada. Entonces, realmente se puede empezar desde muy temprana edad y creo que esa es la responsabilidad que nos toca. Muchas gracias, querida Violeta. Así vamos culminando nuestro webinar. Recordarles que hemos estado con 4 sesiones y que va a haber una certificación digital. Hemos tenido algunos inconvenientes con el formulario de asistencia de hoy. Es por ello que vamos a ampliar el tiempo de su apertura hasta las 8:20. Entonces, para aquellas personas que han estado conectadas, les pido por favor que puedan hacer el llenado del formulario, porque para recibir la certificación es necesario que hayan participado de por lo menos 2 de las 4 sesiones de webinars. Recordarles que esta es una actividad organizada por ODS en Acción, junto con la RELID y Lanzarte Tiquipaya, gracias al apoyo de la Redcom de Solidar Suiza y la Cooperación Suiza en Bolivia. Con esto estaríamos concluyendo nuestro webinar. Les invitamos a que estén atentos a las redes sociales porque por ahí vamos a estar mencionando cómo se va a hacer la certificación, cuándo va a estar, quiénes han cumplido con los requisitos y también qué nuevos proyectos se vienen porque Voto Conectado no termina acá. Muy pronto se nos viene un nuevo formato. Muchas gracias, Violeta. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Gracias a ustedes. Buenas noches.